Arisegui, diputado Allende, diputado Almada, diputado Almará, diputada Almirón, diputada Angerosa, diputada Bargaña, diputado Bisogni, diputado Garrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Jaquinchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Ruberto, diputado Rubio, diputado Schmunk, diputado Sosa, diputada Strata, diputado Ulluga, diputado Uranga, diputado Ángel Vázquez, diputado Hugo Vázquez, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes 33 señores diputados. Con la presencia de 33 señores diputados queda abierta la octava sesión ordinaria del 133 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera al diputado Jaquinchuk. Tiene la palabra el diputado Federic. Presidente, para solicitar a esta honorable Cámara que, dado que hace un par de días falleciera en Villaguay quien fuera secretario electoral de la provincia de Entre Ríos, el doctor Carlos Vela, que falleció, yo solicito que en homenaje a quien, sin duda alguna, todos los integrantes de esta Cámara o varios de los integrantes de esta Cámara tuvimos la oportunidad de tratar, tanto en el ámbito partidario como en el ámbito político, por las funciones que cumplía. Vengo a solicitar, señor presidente, que el pabellón sea a media asta, algo que hemos charlado en la labor parlamentaria y se nos ha dado esa posibilidad. Bueno, si hay asentimiento de poner la media asta, queda la bandera a media asta en honor a quien sí realmente todos conocimos y guardamos un gran cariño, una gran imagen de él. Por secretaría se le dará lectura al acta de la sesión ordinaria del 25 de abril. Tiene la palabra el diputado. Sí, señor presidente, para pedirle que se omita la lectura y si los diputados están de acuerdo se dé por aprobada la misma. Si hay asentimiento, se omite su lectura. Por prosecretaría se le dará lectura a los asuntos de entrado. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para que las comunicaciones oficiales se obvie la lectura y si algún diputado quiere hacer pedido de alguna, que lo pida en forma particular. Hay una moción de omitirse lectura. Si hay asentimiento, aprobado, se omite su lectura. Diputada Romero. Sí, presidente. Quisiera copia de las comunicaciones 5, 6 y 7. Diputado Sosa. De las comunicaciones 3, 5, 8 y 10. Diputada Rodríguez. Sí, gracias, señor presidente. De la comunicación número 4, expediente 975. ¿Cómo no? Diputado Viale. 5, expediente 1102. Así será. Diputado Federic. De la comunicación 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 8.
Así de será. Comunicaciones Oficiales. Diputado Lara. Comunicaciones 5 y 6, señor presidente. Diputado Fontaneto. Las comunicaciones 5, 6 y 7. Así será. Comunicaciones particulares. Expediente administrativo 1015. La Red de Familias Entrerrianas se dirige a la Cámara solicitando una ley que impida el asesinato de cualquier niño en el seno materno. En secretaría a disposición de los señores diputados. Dictámenes de comisión. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. De acuerdo a lo conversado en labor parlamentaria, pido la reserva de todos los dictámenes de comisión en secretaría. Quedan reservados, señor diputado. Proyecto venidos en revisión. Proyecto de... Hay un proyecto. Proyectos venidos en revisión. Primero, expediente 19.141. Proyecto de resolución venido en revisión por el que se aprueban las ordenanzas número 17/09 referida a la modificación presupuestaria para el ejercicio 2009 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y número 6 del 9 ratificatoria de la primera, remitidas por la Municipalidad de Villa Urquiza. A la Comisión de Asuntos Municipales. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, para que queden reservados los siguientes proyectos. El expediente 19.134, 19.135, 19.136, 19.137, 19.138, 19.139, 19.140, 19.142, 19.143, 19.147, 19.151, 19.152, 19.153, 19.154, 19.155, 19.156, 19.157, 19.158, 19.159, 19.160, 19.161, 19.163, 19.164, 19.165, 19.166, 19.177, 19.178, 19.181, 19.182, 19.184, 19.185, 19.186, 19.188, 19.189, 19.193, 19.195, 19.196, 19.197, 19.198, 19.199, 19.200, 19.201, 19.202, 19.203, 19.207, 19.208, 19.210, 19.212, 19.214, 19.215, 19.216, 19.217, 19.218, 19.219, 19.220 y 19.222. Que los pedidos de informe de los expedientes números 19.162, 19.187, 19.190 y 19.221, que cuentan con las 3 firmas, pasen directamente. De acuerdo a lo conversado en la labor parlamentaria, que por una cuestión de renglones, me parece, diputado, del número 19.168 saltó al 19.178 y omitió nombrar a los expedientes que quedan entre medio de esos dos
que por favor si los nombra para que queden... Del 78. Del 68 al 78 no lo nombró. Cambió de renglón. Debería cambiar de anteojos. Del 68 saltea, ¿cuál dice? Al 78 un renglón. Entonces más. faltaría el 19.169, 19.170, 19.172, 19.173, 19.175, 19.177. Si hay asentimiento, se necesita mayoría simple. Quienes estén por la afirmativa, si vas a empezarlo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto por el señor diputado. Proyecto fuera de lista. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir el ingreso de los siguientes expedientes. Del expediente 19.223, del 19.224, del 19.225, del 19.926 y el 19.927 y 19.230. Se va a votar el pedido formulado por el diputado. Quien esté por la afirmativa, si desea expresarlo. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Almará. Para pedir el tratamiento sobre tablas con o sin despacho de comisión del expediente 19.213. Hay una moción de tratamiento sobre tablas, hace falta 2/3. Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo. Rechazado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Viale. Gracias, señor presidente. Estamos transitando el mes de mayo, un mes importante en dos fechas muy sentidas. Una en el ámbito global, como es el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y otra fecha que es regional, que es nacional, que es el 25 de mayo de 1810, fecha patria del inicio de la libertad y la independencia de nuestro país. Particularmente el Partido Socialista, queremos recordar que ya han pasado 126 años de aquel 1 de mayo de 1886, donde 400.000 obreros distribuidos en más de 5.000 huelgas simultáneas en Estados Unidos luchaban por la histórica jornada laboral de 8 horas. En 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que se celebró en París, estableció el Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a los mártires de Chicago, que, como sabemos todos, mayorías de trabajadores anarquistas alemanes, fueron ejecutados en una farsa judicial que violó todas las libertades formales. Quiero mencionar que en aquel histórico congreso hubo un entrerriano de adopción que fue don Alejo Peiret, que tan incansablemente ha desarrollado una tarea importante en la provincia de Entre Ríos. Si venimos más hacia aquí en la historia, en 1900 hacia adelante, el aporte del Partido Socialista a través del Nuevo Derecho, con Alfredo Palacios, con Juan B. Justo, que reconocen las relaciones contractuales, que no hay partes iguales, tal como lo establece el derecho civil, sino que el Estado debe acudir en la protección del más débil. Significa que el derecho laboral pasa a ser un derecho de desigualdad al favor del más débil.
Mucho se trabajó en este aspecto en el Congreso de la Nación de aquellos años, y allí se avanzó con la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo industrial a menores de 14 años, el descanso obligatorio de 36 horas continuas por semana, la igualdad de trabajo y remuneración entre ambos sexos y muchas otras cosas, que a partir de 1946, con el triunfo del justicialismo en la figura del general Perón, se fueron plasmando muchísimos de estos derechos en favor de miles de trabajadores argentinos. Ya más en nuestra época, en la época llamada de globalización, los nuevos procesos, los obreros entendidos en el sentido clásico, son una parte minoritaria en el potencial mundo de los trabajadores, donde en la actualidad la mayoría son cuentapropistas, independientes, beneficiarios de planes sociales, jubilados, informales, desocupados. Y tenemos que desde los años del neoliberalismo ha surgido la figura del excluido. El excluido es el subproducto del capitalismo. Está por debajo del explotado por el capitalismo, ya que el explotado era necesario para el sistema capitalista imperante. Hoy el excluido no lo necesita, le resulta innecesario. Creo que el debate actual sobre toda esta problemática lo sintetiza cabalmente un intelectual austríaco llamado André Gorz, y lo cito textualmente: el objetivo de la economía no es proporcionar trabajo, crear empleo. Su finalidad reside en poner en funcionamiento de la forma más eficaz posible los factores de producción, es decir, crear el máximo de riqueza con el mínimo de recursos naturales, capital y trabajo. El mundo industrializado realiza cada vez mejor esta tarea. Durante los años 80, la economía francesa aumentó en un 30% su producción de riqueza, mientras disminuyó en un 12% la cantidad de trabajo que se requería para ello. Es pensar al revés la concepción de producir más para consumir más. Dice Gorz que en lugar de preguntarse qué hacer para que en el futuro todo el mundo pueda trabajar mucho menos y mucho mejor y recibir su parte de la riqueza producida socialmente, la inmensa mayoría de los dirigentes se preguntan qué hacer para que el sistema consuma más trabajo. El pleno empleo, una meta imposible de lograr en la lógica del actual sistema, ya que si no se empieza a concebir la mayor productividad como trabajo economizado, o sea, la producción de riqueza como bien social antes que como bien privado, el problema del empleo seguirá agravándose con la desagregación social y cultural consiguiente. Todos estos temas, señor presidente, son necesarios abordarlo no perdiendo de vista la tradición de lucha que significó todo el movimiento obrero internacional, sintetizada en el 1 de mayo, pero que con viejas recetas no vamos a poder abordar los nuevos problemas de la sociedad moderna. Por eso queremos rendir homenaje a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país y el mundo. Queremos rescatar pensamientos como el de este intelectual que nos ponen en una dimensión diferente de resolver el problema de la desocupación y del bienestar de la inmensa mayoría de la humanidad,
que el capitalismo, como muchas veces se ha dicho, está en crisis y seguirá en crisis en la medida que no avancemos hacia estas dos hermanas que deben caminar en paralelo, que son la libertad y la igualdad. El capitalismo cada día pone en mayor contradicción democracia con el propio sistema. Los socialistas creemos en la libertad, creemos en la igualdad, creemos en la democracia y creemos en un sistema de producción y distribución mucho más racional que el imperante. Sencillamente traer estas dos fechas, agradecerles a mis pares el respeto. 25 de mayo de 1810, una fecha fundacional de nuestra patria, y el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Si no, diputado Lara. Gracias, señor presidente. En primer lugar, adherir al homenaje. Y en segundo lugar, señor presidente, tener en cuenta que el pasado 7 de mayo se conmemoró o se festeja el Día de la Minería en la República Argentina por una cuestión histórica. En la Asamblea del año 13 se empezó a legislar en nuestro país acerca de las primeras normas, las primeras leyes de fomento a la minería en nuestro país, que se fue desarrollando con el tiempo a partir de 1870 y fundamentalmente en 1887, que se sancionó el Código de Minería. Yo traigo a colación esta fecha porque me parece importante, habida cuenta de que en todos estos últimos días, en este mes, la sociedad argentina y fundamentalmente el Congreso de la Nación estuvo debatiendo una ley, yo creo que de innegable trascendencia para los intereses de los argentinos, como fue la ley 27.741, que, como todos sabemos, declaró de interés público nacional el objetivo del autoabastecimiento en materia de hidrocarburos para nuestro país, como asimismo declaró la utilidad pública y la necesidad de expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF. Yo creo que el conjunto de los argentinos avalamos y celebramos una iniciativa tan relevante como la misma, porque dar un nuevo puntapié para lograr el autoabastecimiento energético de un insumo tan trascendente para la soberanía de los argentinos es importante. Y me parece que esta ley reinstaló un debate del cual todos somos partes, y como un país federal me parece que tenemos la necesidad, independientemente de la situación política de cada uno, que tenemos que dar este debate y replantearlo y discutirlo con muchísima seriedad. Yo he leído últimamente hablar mucho acerca de la renta petrolera, la renta de los hidrocarburos en nuestro país, la participación de la renta hidrocarburífera que el Estado Nacional y los estados provinciales discuten, y me parece que los entrerrianos tenemos que ser parte en esa discusión. En primer lugar, lo que se ha venido planteando, presidente, de reivindicar ese federalismo y que, ¿por qué no?, el contexto de las provincias argentinas puedan ser parte en un presupuesto donde se prevea coparticipar del mismo modo como se ha hecho con el Fondo Federal,
con el Fondo Solidario Federal con el 30% de las retenciones o de los derechos de exportación, con la soja y sus derivados, hacer lo propio con las retenciones a los hidrocarburos, no con las regalías, porque sabemos bien que las regalías le pertenecen a las provincias productoras o aquellas que tienen el recurso natural y que le son propias por mandato de la Constitución del artículo 124. Sí, y partiendo del reconocimiento que le corresponde al Estado Nacional por imperio de la Ley de Coparticipación, del artículo 4 de la Constitución, los derechos de exportación que le corresponden a la Nación y que le corresponden a sus presupuestos, pero así como la Presidenta determinó una decisión relevante, yo por aquel entonces era intendente y creo que todos festejamos que se pudiese coparticipar la soja y contar con esos recursos en un presupuesto provincial y por supuesto que replique las provincias y los municipios con ese 30% del Fondo Solidario Federal, tener lo propio con los derechos de exportación de los hidrocarburos que arrojan importantes recursos a las arcas del Estado Nacional. Y también creo importante que en esta ley de expropiación de las acciones de YPF hubiese sido interesante, creo que se debatió en el Parlamento, pero me parece que si bien no se contempló en la ley, creo que tenemos que, como entrerrianos y sin banderías políticas, reinstalar este tema. Creo que los entrerrianos hoy, no como una provincia hidrocarburífera, pero sí con posibilidades de serlo, porque sabemos que que hay intenciones de hacer exploración y de hecho se ha hecho, aunque todavía no hay resultados ciertos, pero puede existir. Creo que como provincia, con muchas de las provincias de nuestro país, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, etcétera, que tienen o pueden tener posibilidades, si bien integramos en esta nueva ley el Consejo Federal, como todas las provincias, no integramos o no somos partes del capital accionario como sí lo es las provincias hidrocarburíferas. Yo creo que lamentablemente no pudimos formar parte, creo que ese debate se dio, pero tendríamos que ser parte porque potencialmente podemos tener hidrocarburos y también porque las acciones que se expropien o que se expropiaron tendrán que ser indemnizadas y creo que va a salir con los recursos del Estado Nacional, del patrimonio de todos los argentinos que contribuimos para generar el presupuesto nacional y me parece que también vamos a contribuir a ese eventual esfuerzo. Creo que queda un desafío por delante para todos los argentinos. Me parece que vi que hay unos proyectos de resolución, presidente, incluso creo que usted forma parte de alguno de ellos, donde se acompaña a la decisión de la soberanía energética que dispuso esta ley. Me parece que yo como legislador hago lo propio, pero también me parece que llamo a la reflexión para que volvamos a incursionar en esta discusión de un verdadero federalismo, de un federalismo con una justicia en la distribución de los recursos que permita que en situaciones como esta, precisamente donde sabemos que los recursos no abundan y que hay alguna suerte de constricción en materia de recaudación y las provincias están teniendo dificultades, tener mejores presupuestos y, ¿por qué no?, así como se ha hecho con otros tributos, hacer lo propio con los derechos de exportación de hidrocarburos y también pelear para que la provincia de Entre Ríos integre el día de mañana el capital accionario de la YPF de los argentinos para que eventualmente cuando se distribuyan utilidades o ganancias de la misma podamos también aprovechar estas como entrerrianos y como argentinos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Si ningún diputado más va a hacer uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes. Corresponde el turno de mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentran reservados los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en los proyectos de ley bajo los números de expediente 19.101, 19.102, 18.321, 17.923, 19.055,
19.067, 19.060, 19.088, 19.056 y 19.057, referidos a autorizaciones para expropiar, adquirir, aceptar o realizar donaciones de distintos inmuebles, y el expediente número 19.079, por el cual se prorroga la vigencia de la ley número 10.046 sobre la suspensión de ejecuciones hipotecarias. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir el tratamiento sobre tabla de los dictámenes mencionados. Se va a votar el tratamiento sobre tabla, hace falta 2/3 de los presentes, quien esté por la afirmativa, si va a ser expresarlo aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 19.224, por el cual se ratifica en todos sus términos las disposiciones del decreto número 486 del 2012 del Ministerio de Hacienda, Economía y Finanzas. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento preferencial en la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. Se va a poner a votación. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de resolución bajo los números de expediente. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor, para obviar la lectura de todos los expedientes, es como habíamos acordado en la labor parlamentaria, pedir en bloque su tratamiento sobre tabla. Para aclarar a los demás diputados, son todos los proyectos de resolución. Son los proyectos donde ya se hizo lectura. Que se hizo lectura y se fueron reservados. Se propone, ¿está votando, diputada? Los que estén por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado. Consideración de los proyectos donde se aprobó sobre tablas. Corresponde considerar los dictámenes de Comisión de Legislación General y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en los proyectos de ley bajo los números de expediente 19.101, 19.102, 18.321, 17.923, 19.055, 19.067, 19.060, 19.088, 19.056 y 19.057, referidos a autorizaciones para expropiar, adquirir, aceptar o realizar donaciones de distintos inmuebles. Y el número de expediente 19.079, por el cual se prorroga la vigencia de la ley número 10.046 sobre la suspensión de ejecuciones hipotecarias. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir el mismo la votación en bloque de los mismos, y salvo que algún diputado haga mención o quiera mencionar algunos. Tiene la palabra el diputado Flores. Sí, gracias, señor presidente. Yo puntualmente me quiero referir al expediente número 19.079. Sabemos que en los primeros días del presente mes vencieron los plazos establecidos en la ley 10.046, última ley de suspensión de los términos procesales de las ejecuciones de inmuebles que tengan como objetivo la vivienda única y familiar. El presente proyecto tiene como objetivo prorrogarla por 180 días hábiles. Sabemos que de esta legislatura es la única herramienta con la cual podemos garantizar esta suspensión, ya que lo han hecho otras provincias, como el caso de Buenos Aires, que lo ha hecho por el plazo de un año, San Luis, Córdoba, Misiones. Pero bueno, hasta que no se llegue a un tratamiento en el orden nacional, la única herramienta que tenemos es a través de las legislaturas provinciales. Así que mientras no dispongamos de una norma en este sentido, tenemos que seguir prorrogando de esta manera. Las leyes anteriores aprobadas contemplaban un avalúo no superior a los 150.000 pesos. En esta oportunidad, este proyecto de ley comprende la vivienda cuyo monto de avalúo fiscal no supere los 250.000 pesos, por entender que se han incrementado notablemente los valores de las viviendas, los avalúos fiscales que se han ayornado a esos nuevos valores. En definitiva, señor presidente, con este proyecto de ley, lo que pretendemos con este aporte es un profundo sentido protectorio del derecho a la vivienda, convencido de que se trata de un verdadero acto de justicia. Gracias, señor presidente. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a poner a votación. Quien esté por la afirmativa, si desea expresarlo, aprobado. Aclarando que se han obtenido los 2/3 que prevé el artículo 81 de la Constitución, quedan aprobados los dictámenes
de los expedientes 19.067, 19.060, 19.088, 19.079, que serán remitidos al Senado, y sancionado los restantes, que se harán las correspondientes comunicaciones. Corresponde considerar los proyectos de resolución para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para obviar la lectura de los números de los expedientes, para no ser reiterativo, y de acuerdo a lo que se acordó en la labor parlamentaria, pedir el voto en bloque de todos estos expedientes. Si nadie va a hacer uso de la palabra, se propone votar en bloque. Quienes estén por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobados. Quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción para adelantar la próxima sesión al día jueves 24 a las 0:15 o 05. 05 va a ser. Hay una moción que la sesión del día de mañana, que está citada para las 18 horas, se realice a las 05 del mismo día. Exactamente. Quienes estén por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Si ustedes me permiten, yo los voy a distraer 2 minutos, porque creo y considero que estoy en la obligación de hacerles un comentario a todos aquellos que confiaron y que me pusieron aquí como presidente de esta Cámara. Días pasados, un semanario ha hecho algún tipo de publicaciones sobre mi persona y sobre mis bienes, que es una reiteración constante que viene haciendo durante mucho tiempo. Hoy me encuentra en una situación diferente a otras épocas donde era un diputado que estaba en mi banca. Como presidente de la Cámara, yo me creo en la obligación de comentarles a ustedes que la semana pasada me he presentado en forma voluntaria a la justicia, le he acercado más de 2.000 fojas con las rendiciones de la Fundación Esperanza, de la cual me siento orgulloso y que estoy convencido que va a seguir funcionando y trabajando para el bien de la gente y de la comunidad en donde se desarrolla. Y que a los próximos días, de acuerdo al tiempo que me demande, que ya no va a ser más de 1, 2 o 3 días, recabar toda la información de créditos bancarios y demás, voy a extender esta presentación que he hecho ante la jueza, con todos también mis bienes personales y una historia de mi crecimiento o no patrimonial desde el año 98, 99, cuando aún no era diputado, hasta el día de la fecha. Creía mi obligación decírselos porque las explicaciones uno se las tiene que dar a quienes nos dan el mandato, en este caso son ustedes que me pusieron aquí, y el otro es a la justicia, a quienes estamos cumpliendo una función pública, tenemos obligación de decirle, y en el caso mío personal, entiendo que no me debo amparar en los fueros, sino que voluntariamente, si no tengo nada que ocultar, debería presentarme como lo hice, y que sea la justicia en definitiva, no un personaje que no paga impuestos, que no paga los alquileres, que tiene realmente, si uno lo observa, muchísimas cosas de las que él critica, las hace habitualmente quien me juzgue. Que sea la justicia como corresponde, a la cual me he puesto a disposición. No habiendo más asunto que tratar, queda levantar la sesión y agradecerle profundamente estos minutos que le he robado.